software libre en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Tiene la palabra la señora Pina por tiempo máximo de 2 minutos. Muchas gracias. El desarrollo de la sociedad de la información es uno de los objetivos a cumplir para la modernización de una ciudad como Pozuelo de Alarcón. En el momento de elegir el software que permite el uso de esas tecnologías propias de la ya citada sociedad de la información, es importante la elección del software más adecuado a cada necesidad, desde los criterios de eficacia y eficiencia, sin olvidar la promoción del empleo y el emprendimiento en el municipio. Esto nos lleva a la necesidad de valorar la posibilidad de elección de software libre como alternativa al software comercial o privativo. Igualmente hay que recordar que los ciudadanos están obligados a interactuar con el ayuntamiento en múltiples ocasiones dentro de la administración electrónica y que no deben estar sometidos al uso de estándares cerrados comerciales cuyo uso legítimo tiene un coste importante. El uso del software libre implica la libertad de usar, adaptar, mejorar y mantener los programas informáticos sin vulnerar licencias de propiedad intelectual, puesto que se publican bajo licencias que permiten el libre uso, a veces con algunas restricciones. De esta forma, el software libre se elabora mediante la colaboración de la comunidad compuesta por particulares y empresas, posibilitando, por tanto, permitiendo que lo conseguido por unos pueda ser aprovechado y mejorado por otros, de forma similar al modo que se haya desarrollado la ciencia. Las ventajas del uso del software libre se pueden resumir brevemente de la siguiente manera. Ahorro. Se evita el contrato de licencias comerciales por el uso de programas, por una parte, y por otra, hace posible la optimización del hardware del que se disponga. Adaptabilidad. El código fuente del programa se puede modificar para adaptarlo a las necesidades, peculiaridades culturales o lingüísticas, corregir posibles errores, etc. Independencia. Las decisiones económicas y tecnológicas del ayuntamiento dependerían únicamente de sus intereses y no de políticas comerciales de otros, pudiendo tener libertad de elección de proveedor de sistemas informáticos. Fomento del sector empresarial local en un ámbito especialmente sensible como es el del empleo cualificado en nuevas tecnologías, puesto que la asistencia técnica, soporte, mantenimiento y adaptación a las necesidades específicas puede ser servido por empresas locales en régimen de libre competencia en lugar de por monopolios multinacionales. Diversas administraciones públicas de todo el mundo y a todos los niveles han considerado los argumentos antes expuestos como propios, apostando claramente por el software libre. Hay que recordar, en el caso de grandes servidores y sistemas críticos, el uso del software libre es casi general y se considera el más fiable. Paso los acuerdos. Se proponen los siguientes acuerdos. Realización de un plan que estudie la implantación y uso preferente de software libre y estándares abiertos de modo progresivo en todos los casos en los que se vea conveniente por ahorro, eficiencia u otras razones anteriormente expuestas. Conocen la moción. Gracias. Gracias. Por el grupo UPyD tiene la palabra el señor Rueda. Muchas gracias, señora presidenta. Pues efectivamente estamos bastante a favor de esta propuesta de Izquierda Unida. El software libre, por si hay vecinos o personas que tengan dudas al respecto, pues son programas, utilidades informáticas, a veces gratuitas, a veces de bajo coste, y que pueden ser incluso modificadas para adaptarlas a las necesidades del usuario. Hay algunos productos informáticos que son cada vez más populares, como por ejemplo el navegador de Internet Firefox o el sistema de ofimática OpenOffice, el sistema operativo GNU Linux. El desarrollo de software libre resulta especialmente interesante para países como España, que no cuentan con un sector industrial demasiado desarrollado en ese campo, de las grandes empresas, y por tanto puede favorecer la libre competencia y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas independientes de los gigantes del sector de la programación. En cuanto a las ventajas del software libre, pues algunas ha citado la señora Pina, pero produce un indudable ahorro de costes, un ahorro incluso en hardware, porque bueno, pues, son programas que pueden funcionar en ordenadores con menor capacidad, por lo cual se pueden incluso reutilizar y aprovechar durante más tiempo los equipos informáticos de que se dispone. Las fuentes son abiertas, con lo cual pues no dependemos del fabricante o del programador o de la empresa que tenga el copyright. Aquí en el Ayuntamiento de Pozuelo tenemos varias aplicaciones cuyo mantenimiento tiene un altísimo coste, precisamente porque no es negociable, porque son aplicaciones que pertenecen a un único distribuidor, a un único fabricante, y solo se puede hacer con ellos el mantenimiento, con lo cual no hay capacidad para negociar, es decir, no se pueden obtener otras ofertas de mantenimiento de estas aplicaciones. Eso al margen del coste de las propias licencias de funcionamiento. Como digo, pues con el software libre hay independencia de proveedores, puesto que al tener el código abierto, las fuentes libres, pues con un breve o menos breve estudio, cualquier programador puede ponerse a modificarlo y hay muchas empresas que podrían mantenerlo, desarrollarlo, completarlo, etc.
Tenemos que contribuir a la eficiencia de la administración pública, como ha quedado demostrado en los últimos años en varias administraciones. Disculpe, fomenta las oportunidades de negocio y de empleo, sobre todo en cuanto a pequeñas y medianas empresas, cosa que creo que sería muy positiva para nuestro municipio. La seguridad y calidad de este software, que en ocasiones se pone en entredicho, pues creemos que como digo, está demostrado, se está utilizando en muchos lugares con muy buen resultado. Las referencias que podemos plantear al respecto, pues por ejemplo, se valora que el ahorro que se puede producir en las administraciones públicas puede rondar incluso a veces el 70%. El Ministerio de Justicia de Finlandia, por ejemplo, que vamos un poco lejos, ahorró entre 2003 y 2010 un 70% en software de oficina, pasando de 6.800.000 euros de Microsoft Office a 2.063.000 euros en OpenOffice. Creo que es un ahorro bastante importante. El Ayuntamiento de Múnich ahorró 11,6 millones de euros migrando solamente de Windows a Linux, es decir, únicamente con el sistema operativo, y de Microsoft Office a OpenOffice. Brasil ahorró 225 millones de dólares en 2010 gracias al uso de software libre. Y bueno, pues acercándonos un poco a España, la Junta de Galicia, por ejemplo, se ahorraron 2,5 millones de euros en el ejercicio 2010-2011, migrando las aplicaciones ofimáticas de los ordenadores de los empleados públicos. Y tiene el objetivo de llegar a ahorrar hasta 80 millones de euros. El Gobierno de Canarias está ahorrando más de 700.000 euros anuales implantando sistemas de software libre y telefonía de voz sobre IP. La Junta de Extremadura ahorró 30 millones de euros gracias al desarrollo e implantación de Linux, que es su propia distribución del sistema operativo Linux, y actualmente está ahorrando 37 millones de euros anuales. La Generalidad Valenciana, por ejemplo, también ahorró 3,8 millones de euros en 2012. El Ayuntamiento de Zaragoza ha estimado un ahorro de cerca de 1 millón de euros anuales. El Ayuntamiento de Parla, que es un municipio que nos gusta mucho nombrar aquí, ha empezado a implantar software libre en aplicaciones de oficina con una previsión de ahorro de 200.000 euros anuales. Por supuesto no va a eliminar la deuda, pero contribuirá a ello. La conclusión es que la administración pública no puede mirar hacia otro lado en este escenario de crisis y de escasez económica. El software libre es un recurso muy valioso que no podemos ignorar. No se trata solamente de ahorro de costes, porque el software libre significa la libertad en casi todos los sentidos. La libertad de poder elegir, de poder acceder, de poder mejorar, participar, compartir. La libertad es uno de los derechos fundamentales de la humanidad y ante esto la política tiene la responsabilidad, el deber y el compromiso firme para regar la semilla de la libertad, a fin de que sus fines sean devueltos y repartidos entre los ciudadanos. Consideramos que, indudablemente, migrar a software libre es una decisión muy compleja. Lleva un proceso complicado, largo, y hace falta valentía por parte de la administración para tomar esta decisión. Y esa valentía es la que les pedimos, por lo menos ponerse a estudiar esta propuesta y bueno, pues pensar en la eficiencia a pesar del riesgo que supone esta migración, que es un riesgo indudable, pero que todo el mundo entenderá que hacer un proceso muy complejo pues puede tener sus problemas, pero indudablemente creo que el objetivo es muy loable y apoyaremos esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Rueda. Para el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cierto. Y perdone por la interrupción. Muchas gracias, alcaldesa presidenta. La moción que presenta Izquierda Unida nosotros la vamos a valorar desde una triple perspectiva. Por un lado se trata de favorecer la implantación del software libre en la administración pública. Por otro lado, la de mejorar la transparencia de las administraciones públicas. Y ya, para terminar, lo vamos a hablar de la perspectiva del acceso de los ciudadanos al conocimiento compartido. No es una interpretación literal de la moción que presenta Izquierda Unida, pero sí es una interpretación política de la misma. Por lo que respecta al primer punto, la implantación de medidas para favorecer el uso de software libre en la administración pública, sí queremos señalar, antes de explicar cuál es la posición de nuestra moción, que es fundamental que la administración en cualquier caso mantenga el principio de neutralidad tecnológica, que si se ve en el desarrollo de la moción, por cierto, si se detalla que se tienen que seguir criterios económicos y técnicos a la hora de decidir qué software se quiere implantar en la administración, sin hacer ninguna distinción a priori. A nosotros este planteamiento nos parece correcto. Es cierto que la administración no siempre es neutral a la hora de elegir el software que implanta. Digamos que el software libre pues,
es un software relativamente novedoso, ya lleva algunos años de implantación, y el software propietario pues, ha sido un modelo de negocio que se ha seguido a lo largo de muchísimos más años y existe esa inercia en la administración. De hecho, existen además plataformas o servicios que se prestan por parte de la administración que no se permite el acceso a través de entornos abiertos o de dispositivos abiertos. En ese sentido, pues sí que se tiene que hacer un esfuerzo de la administración y nos parece correcta el planteamiento de la moción. Desde la perspectiva de mejora de la administración y de su transparencia, creemos que el software libre también puede cumplir un papel esencial. No se detalla esta cualidad en la moción, pero nosotros sí la queremos resaltar. Los estándares abiertos facilitan en ocasiones el acceso a la información por parte de los usuarios, al no tener problemas de compatibilidades técnicas, como acabo de señalar, y por otro lado mejora el control de las aplicaciones que utiliza la administración por la parte de la administración. Este es un elemento fundamental. Estamos todos muy preocupados ahora mismo por el uso que se hace de nuestros datos, por la privacidad y por la seguridad. Y es verdad que muchas de las aplicaciones de software propietario, digamos que son cajas negras donde ni los propios contratantes o beneficiarios de este software, como en este caso es el ayuntamiento, sabe exactamente lo que está pasando en esa aplicación. En ese sentido, las aplicaciones críticas, y así se están implantando además en las administraciones públicas, que requieren de este control, que requieren de estas medidas de seguridad adicionales, si el software libre, al poderse acceder al código e incluso adaptar el funcionamiento de la propia aplicación a las necesidades de la propia administración, pues digamos que es un entorno más seguro y controlado por las propias administraciones. Este ámbito de la transparencia y del uso nosotros consideramos que es esencial porque también es una demanda ciudadana. Y desde la tercera perspectiva, que es el de compartir el conocimiento, sí queremos decir que es cierto, como se dice aquí, que el software libre permite compartir el conocimiento ya no solo entre ciudadanos, que también, sino entre empresas, pequeñas empresas, que se pueden dedicar a adaptar y a mejorar todo lo que tiene que ver con el uso del software libre, y no solo el propietario, que en su gran medida es patrimonio de las grandes empresas y de las grandes corporaciones. Es decir, que el uso del software libre también puede favorecer, digamos, lo que es la actividad económica en este ámbito, la creación de empleo, y además es sabido y notorio que en este ayuntamiento, bueno, en este municipio, existen muchas pequeñas y medianas empresas o grandes empresas dedicadas a Internet y a lo que es el desarrollo de aplicaciones informáticas, y por tanto pues se podían beneficiar. Para ello les voy a poner un ejemplo de cuál ha sido el beneficio de la utilización de software libre y de estos conceptos que hemos hablado, de transparencia y de conocimiento compartido. Es una aplicación que todos utilizamos a diario y que ha cambiado, por supuesto, la forma como entendemos la vida, la sociedad, la política e incluso la economía. Y nosotros que Internet. Internet no tiene propietario, Internet es el fruto, es cierto que inicialmente pues el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero por otro lado pues ha sido su crecimiento y su desarrollo ha sido justamente porque al no tener propietario es un esfuerzo colectivo, tanto en el desarrollo de sus capacidades como en la libertad en su uso y acceso. Internet no existiría si no existieran los conceptos de software libre que hoy aquí estamos tratando. Por los temas mencionados, de favorecer la implantación nos parece bien desde la neutralidad tecnológica, como se dice en la explicación de la moción. Mejora la transparencia y el control por parte de las administraciones de las aplicaciones que utiliza, y por otro lado favorece el desarrollo económico y la compartición de conocimiento, y por todas estas razones sí vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Ciervo. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Rivas. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pina, sin duda una moción muy interesante. Es tan amplia que se ha hablado de todo por los que me han precedido en el uso de la palabra. Y también es cierto que llegamos algunos años tarde a este debate, al gran debate que se produjo hace algunos años, como usted bien sabe, sobre el uso del software libre. Yo no puedo hacer una disquisición entre las bondades y las maldades del software de código abierto, pero sí quiero hacer una apreciación, y es que en ningún caso es gratuito. Es gratuita la licencia, pero no la parametrización ni el mantenimiento de las aplicaciones de software libre. Sobre el software libre, yo creo que esto es una cuestión bastante subjetiva, sobre la que cualquiera puede emitir su opinión y es perfectamente válida.
Lo que sí que es evidente es que no se ha extendido su uso masivamente, a pesar de todas esas bondades que se le atribuyen al software libre. Yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra del software libre. Creo que es otro sector dentro de la propia industria del software, y si me permiten, desde un punto de vista más abstracto, casi filosófico, todo lo que sea mejorar el campo de la informática y ampliar los horizontes, pues bienvenidas sean. Abordando el fondo de la moción, lo que usted plantea es que el ayuntamiento se deba plantear algún tipo de software libre, pues yo le digo que sí. En cosas puntuales como pueden ser bases de datos o servidores físicos, o más bien ya virtualizados como tenemos en el ayuntamiento, ese software sí que está más probado y más reconocido, y tenemos el ejemplo de Norteamérica en temas de seguridad, sí que es verdad que en servidores está bastante probado. En otro tipo de software, porque esto es bastante amplio y hablar de software es muy genérico, en otro tipo de aplicaciones específicas, ya sea en equipos personales, en la Internet corporativa, en sistemas operativos. Nuestra apuesta de software es software comercial, y le voy a dar varios argumentos que son evidentes pero que también resultan bastante irrefutables. El primero de ellos es que todo bajo un mismo código. Nuestra Internet corporativa, los servidores, sistemas operativos, los programas de los usuarios, para que todo integre y sincronice a la perfección, cosa que parece bastante evidente pero que es bastante compleja en su aplicación. No hay ningún software libre actualmente en el mercado que ofrezca soluciones a todos estos elementos de forma conjunta. Luego, las grandes empresas de software comercial invierten más de 4.000 millones de dólares al año en I+D+I. Y esto lo dice la revista Gartner, que como saben en informática es para los informáticos, como Science para los científicos o The Economist para los economistas. Con lo cual implica que hay una inversión de 4.000 millones de dólares que realizan esas grandes empresas para evolucionar estos sistemas, cosa que en software libre pues hay desarrolladores particulares que lo hacen o no lo hacen en función de sus tiempo y de lo que ellos quieran hacer en ese momento. Luego hay otro tema que no se ha mencionado, y es que las grandes multinacionales y las grandes empresas de software no venden directamente, jamás venden directamente, sino que lo hacen a través del canal y una red amplísima, con lo cual si hay que crear una red comercial, pues estas grandes empresas crean unas redes comerciales en torno a ellas, porque nunca se produce la venta directamente en las grandes multinacionales. Luego, actualmente hay más de 25 millones de informáticos en el mundo, y la gran mayoría de ellos están certificados en software comercial. Con lo cual me lleva a otra razón, que es un tema práctico. Y es que en nuestro ayuntamiento hemos creado un ecosistema de más de 550 usuarios informáticos a un coste por puesto de trabajo bastante similar a organizaciones que tienen la mitad de puestos de trabajo. Y esto quiere decir que nuestro gasto en el Ayuntamiento de Pozuelo, en IT, es de los más eficientes en organizaciones públicas. Y esto tampoco lo digo yo, sino que esto es una realidad que nos dijo hace poco una empresa precisamente de software. Y otra razón que se desprende de todo lo anterior, y que seguro que están todos de acuerdo conmigo, es la siguiente: parametrizar, programar y empezar a usar software de código abierto nos supondría un gasto bastante considerable, y creo que innecesario teniendo en cuenta que tenemos el sistema estable. Otro dato también a tener en cuenta son los técnicos expertos, que nos hemos olvidado de ellos, pero que es un tema bastante importante. Un técnico experto en software comercial tiene un coste aproximado entre 60 y 300 euros por hora, dependiendo de la complejidad técnica del técnico, ¿no? Sus homólogos en software libre, puesto que son menos y tienen que tener un conocimiento muy específico de las herramientas, están entre 200, 600 y hasta 800 euros la hora de mantenimiento. Imagínense que como tengamos un fallo crítico en el sistema de uno de estos códigos abiertos, la factura que nos puede llegar a este respecto. Luego, sobre los clientes de software libre, se han ido a ejemplos muy lejanos, hay ejemplos más cercanos, en administraciones públicas que yo conozco, que son la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía, y yo lo que les invito es a preguntarles por sus experiencias. Porque al final, sí, ya voy terminando. Porque al final sus integraciones lo que hacen ambas administraciones es pagar doble. Tienen una parte de código abierto, pero también tienen una parte de software comercial que pagan considerablemente. Por tanto, señora Pina, yo voy terminando. Es una moción interesante, sin ninguna duda. Seguimos abiertos a escuchar cualquier propuesta que pretendan hacernos para mejorar los sistemas de información en el Ayuntamiento. No nos paramos, seguimos avanzando. Yo lo que sí que les digo es que con temas de informática, cuidado, porque cada paso cuesta muchísimo trabajo, y aquí el señor Rueda lo ha mencionado, cuesta muchísimo trabajo, con lo cual los experimentos deben de ser, termine, señor Rivas, por favor, no en vacío, sino que
experimentos probados y funcionando. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Rivas. Para cerrar el debate tiene la palabra la señora Pina. Muchas gracias. No he hablado en ningún momento de la moción de gratuito, ¿eh? No. Ah, vale. No, porque nunca he confundido, o he pretendido no confundir software libre con software gratuito. Creo que el concepto es otro, no es que sea gratis, evidentemente. Yo me voy a fijar en los acuerdos que yo propongo. Yo lo que digo es realización de un plan que estudie la implantación y uso preferente de software libre y estándares abiertos de modo progresivo, en todos los casos en los que se vea conveniente por ahorro, eficiencia u otras de las razones anteriormente expuestas, así como establecer los plazos de ejecución del plan. No estoy diciendo que hagamos una migración a software libre, ni muchísimo menos. Creo que sí, que las cosas se tienen que hacer con cabeza. Le he hecho una pregunta, de las preguntas escritas, pidiendo por favor el gasto en las distintas licencias del Ayuntamiento de Pozuelo, así como el gasto en las distintas máquinas que tenemos. Y el tiempo de vida estimado, bueno, con una serie de preguntas, un cuadrito. Porque yo creo que lo primero que habría que hacer sería un catálogo de lo que hay, para qué sirve, qué tiempo de vida se estima que tenga, cuánto cuesta, y a partir de ahí hacer un plan con unos plazos que se vea cuáles son los temas que se pueden ir pasando a software libre. En ningún momento estoy pidiendo en la moción que haya una migración general, ni que ahora nos vamos a hacer todos de software libre. No. La segunda, considerar como parte de esta estrategia la potenciación del desarrollo de empresas y profesionales del ámbito del software libre, apoyando a los profesionales y empresas que existan o puedan nacer en este ámbito. Hay pocos, pues fomentemos que haya más. Si los fomentamos, a lo mejor luego cuando tengan que hacernos algo, pues mire, el precio es mejor porque les estamos fomentando y les estamos ayudando. Y es otra manera de fomentar empleo, que supongo que el señor de Aristegui se alegrará de que les demos ideas para el tema del empleo. Entonces, evidentemente hay mucha gente que está trabajando en esto y que además para determinadas aplicaciones, bueno, pues no es código abierto, le pedimos que nos hagan y tenemos. En la Comisión de Vigilancia de la Contratación tuvimos un caso, no sé si la señora Pita recuerda, de una empresa que lleva una de las aplicaciones, no recuerdo cuál, discúlpenme, no recuerdo cuál, de una de las aplicaciones y que se tenía que ser esa empresa porque es la que ha hecho la aplicación y creo que fue la de Vigilancia de la Contratación que lo estuvimos comentando. Pues vaya faena tener que estar. A lo mejor lo que pasa es que las aplicaciones que tengamos hay que comprar el código fuente y no comprar a precio de alta costura un trajecito de Zara un poquito arreglado. A lo mejor es cuestión de planteárselo de otra manera. Pero bueno. Adaptación de los documentos municipales actuales basados en software privativo a formatos abiertos. Yo desde mi casa, con un Linux, o sea, un sistema operativo Linux, con un Thunderbird y con OpenOffice, puedo interactuar con el reglamento que hemos dicho antes, puedo interactuar con el ayuntamiento. Si puedo interactuar desde el reglamento de la administración electrónica, este punto ya estaría. Si no, lo que pido es adáptese lo que puede interactuar el ciudadano con el documento para que el ciudadano tenga que hacerlo y no tenga que buscarse. Yo trabajo con Linux en casa, entonces a lo mejor tendría problemas para. Entonces, bueno, pues apáñese eso. Y tener en cuenta como criterio general para las futuras compras de hardware la compatibilidad con el software libre, de modo que no limiten la futura estrategia. Ahora ustedes dicen, no, no es el momento, ¿vale? No es el momento, a lo mejor esta moción se presenta dentro de... y es el momento. Esto nunca se sabe, o aparece por ahí que de repente hay que hacerlo. Entonces, de cara a que pueda cambiar la cosa, hombre, yo creo que el punto cuarto de que el hardware sea compatible y no me empiece a dar problemas los drives de una impresora porque estoy utilizando Linux es lo mínimo. Señora Alba, drives y no URL. Habíamos comentado de meter eso de la URL, que siempre suena como muy bien. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. Pero miren, me contaba el otro día una amiga con la que además estuve viendo el tema, es una persona que conoce estos temas, y le pregunté que si esto era, que si tenía sentido plantear una cosa así. Y me estaba comentando, ella trabaja en la agencia tributaria. La agencia tributaria ha tenido que migrar a Vista. La agencia tributaria ha tenido que migrar a Vista. Vista es un sistema operativo que gusta bastante poco, incluso a los fanáticos de Microsoft. Porque Windows 7 era carísimo. Ha tenido que pagar otras licencias.
ha tenido que hacer un montón de modificaciones en el código. Me explicaba que antes los documentos se leían los DOC y ahora solamente los DOC siguen en aplicaciones propias de la agencia tributaria. No en aplicaciones, no en un pase de documentos entre dos... no, en aplicaciones propias. Hay que entrar en el código, hay que cambiar, hay que decirle, oye, y ahora además donde te ponía DOC, ahora tienes que leer DOCX. Entonces ha tenido que cambiar. Y ha tenido que aprender, con lo cual el coste, también en algunos momentos dentro del ámbito privativo, dentro del software privativo, también hay que aprender, cambian cosas. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que aprender es a manejar un sistema y luego ya ir mejorando sobre ese. Pero también Microsoft va cambiando. Y sobre todo con ese concepto que a mí, cuando lo oí, me encantó, el de la obsolescencia programada. Qué bonito, ¿eh? Programamos lo que se va a quedar obsoleto. Que es una situación que si se da en todos los ámbitos de la vida, en el tema de la informática, yo creo que es paradigmático. Parece que la definición del tema se hizo exclusivamente para temas informáticos. Que hay que... sí, claro, tiene gasto, pero también tiene gasto de repente hacer una modificación dentro del privativo. ¿Que es complicado? Pues sí, pero también me acuerdo cuando empezamos con los comandos y con el WordPerfect, aquel, con el F5, el F4 y luego tuvimos que cambiar y se nos ha ido resolviendo la vida. Claro, todo tiene complicación, además ustedes siempre lo dicen, ¿no? Hay que esforzarse en esta vida. Pues esforcémonos si tiene una serie de ventajas. Porque es lo que le digo, no estoy pidiendo en ningún caso que haya una migración general a software libre. No lo estoy pidiendo en ningún caso. Estoy pidiendo que se realice un plan de ver qué es lo que se puede cambiar. Decía el señor el señor Vela, perdón, en su intervención, que no recuerdo cuál era el ejemplo, decía que simplemente se había cambiado el sistema operativo o el Office en los puestos de trabajo. A lo mejor es simplemente cambiar a OpenOffice. Desde luego, como cambiemos a algún otro de Microsoft, de esos que te empiezan a dar unos interfaces rarísimos, también vamos a tener que aprenderlo todo. Entonces, de alguna manera, yo creo que en determinadas cosas, además, tendríamos que tener la libertad, y desde las administraciones, señora Pina, por favor. desde las administraciones públicas, mucho más, de decidir que me quedo con lo que tengo porque quiero, no porque de repente me han cambiado desde un punto de vista comercial un sistema y tengo que migrar porque me obliguen y me obliga otra persona que no toma la decisión por mí, o una gran corporación. La tomo yo. O cambio o no cambio, o me quedo y modifico esto, pero porque a mí me da la gana. Yo creo que esa independencia es importante. Gracias. Gracias, señora Pina. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues hay 7 votos a favor, una abstención por ausencia en la votación y 15 votos a favor. Digo, 15 votos en contra. Uy, bien. No, sí, 7 votos a favor, 15 votos en contra y una abstención.